Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver entonces en este video, siguiendo con el tema de sucesiones, es estudiar un poquito qué pasa con el límite de las sucesiones que son monótonas. Vamos a ver un teorema bastante interesante que podemos utilizar para resolver ciertos límites, que es aplicable solo para sucesiones monótonas. Lo primero que vamos a hacer entonces es recordar cuando una sucesión es monótona. Entonces, hay sucesiones que vamos a llamar monótona creciente. Este tipo de sucesiones son aquellas donde el término an más 1 es mayor o igual al término a sub n. ¿Qué queremos decir con esto? Que si yo tomo un término, el término siguiente va a ser mayor o igual. Lo escribimos de esta forma. Y fíjense lo que pongo aquí. No es necesario que esta condición para que una sucesión sea monótona creciente aplique a todo n, a todo elemento. Para lo que vamos a estudiar aquí y para el campo donde vamos a poder aplicar el teorema que ahora vamos a pasar a ver, basta con que esto se cumpla a partir de cierto n0. Es decir, a partir de cierto valor de n tiene que pasar esto para todo valor de n. ¿Está bien? No hace falta que sea para todo n, sí que sea a partir de cierto valor. Por eso ponemos que una sucesión es monótona creciente si se cumple esto a partir de cierto n. Sucesiones monótonas decreciente, bueno, es lo contrario al caso anterior. Una sucesión es monótona decreciente cuando el término a sub n más 1 es menor o igual al término a sub n. ¿Está bien? Y de vuelta lo mismo que dijimos anteriormente, no es necesario que esto aplique a todo n, es decir, a todo elemento de la sucesión. Basta con que se cumpla esto a partir de cierto n al cual llamamos n0. ¿Está bien? Y ahora podemos analizar un poquito más fino estas dos propiedades. Fíjense qué pasa si todo a sub n de mi sucesión es mayor que 0. Es decir, ¿qué pasaría si todos los elementos, el a sub n más 1 y todos los elementos de la sucesión fuesen mayores a 0? Es decir, fuesen números positivos. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, yo puedo transformar esta desigualdad, paso dividiendo el a sub n, y esto me queda que una sucesión es monótona creciente si cumple con esto. ¿Está bien? Lo que he hecho es pasar el a sub n dividiendo. Como yo sé que todos los términos son positivos, se conserva la desigualdad. ¿Está bien? Entonces, si yo hago este cociente y es mayor o igual a 1 a partir de cierto n0, ¿está bien? A partir de cierto n0, y yo tengo la seguridad de que ambos términos son positivos, entonces mi sucesión va a ser monótona creciente. Hacemos lo mismo con la sucesión monótona decreciente, pasamos el a sub n dividiendo de este lado, como es un término positivo, se conserva la desigualdad y me quedaría esto. Es decir, que si yo hago este cociente y si tengo la seguridad de que todos los términos de mi sucesión son positivos y este cociente es menor o igual a 1, vamos a estar en presencia de una sucesión monótona decreciente. ¿Y qué pasa si los términos son menores a 0? Todos los términos de mi sucesión. Bueno, aquí si pasamos dividiendo el a sub n, como paso dividiendo un número negativo, tengo que dar vuelta a la desigualdad. ¿Está bien? Entonces me quedaría esto, que una sucesión es monótona creciente si este cociente es menor a 1, y una sucesión es monótona decreciente si este cociente es mayor que 1, mayor o igual a 1. Pasa lo contrario que cuando a sub n es mayor a 0. Así que
Si yo sé que se cumple esto, la sucesión va a ser monótona creciente. Si yo sé que se cumple esto, va a ser decreciente. Ahora, si yo tengo la seguridad de que estoy trabajando con términos positivos, puedo probar de esta manera que mi sucesión es monótona creciente o decreciente. Si yo estoy trabajando con términos negativos, lo puedo probar también de esta manera. Pero esta es la fórmula general, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo. Esta es la sucesión cuyo término general es n-5 al cuadrado. Aquí están representados todos los términos. Fíjense que a partir de n igual a 5, se cumple esto que hemos puesto aquí. Es decir, que si yo tomo un término, el siguiente va a ser sí o sí mayor a partir de n igual a 5. Entonces, esta sucesión va a ser calificada como una sucesión monótona, creciente, y le vamos a poder aplicar el teorema que vamos a ver a continuación. Fíjense, como acabamos de decir, que no es necesario que se cumpla para todo n. De hecho, para n menor que 5, esto no se cumple, pero sí se cumple esto. Pero recordemos, lo que importa es que se cumpla a partir de cierto n0 para todos los que siguen. ¿Está bien? Y aquí se cumple para partir de n0 igual 5. Vamos a comentar un poquito el teorema entonces que aplica los límites de las sucesiones monótonas. Entonces, el teorema aplicado a una sucesión a sub n monótonamente creciente nos dice lo siguiente: que si mi sucesión está acotada superiormente, mi sucesión monótona creciente, entonces esta sucesión tiene límite. ¿Está bien? Un límite finito. Es decir, sucesión monótonamente creciente y acotada superiormente, límite finito. Lo cual es bastante obvio, ¿no? Y por otra parte, si a sub n mi sucesión no está acotada superiormente, puedo asegurar que el límite va a ser más infinito. De la misma manera, cambiando un poco los términos de este teorema, si tengo una sucesión a sub n monótonamente decreciente, si a sub n está acotada inferiormente, la sucesión es decreciente y acotada inferiormente, este teorema me garantiza que el límite de a sub n tendiendo a infinito es una cantidad finita, es decir, que tiene un límite finito. Y si no está acotada inferiormente, el límite tiende a menos infinito. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este teorema? Que si yo tengo una sucesión monótonamente creciente o monótonamente creciente, siempre esa sucesión va a tener un límite, finito o infinito, pero siempre va a tener un límite. Nunca me va a oscilar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si podemos demostrar que una sucesión es monótona, ya sea creciente o decreciente, voy a poder asegurar que tiene algún tipo de límite, ¿no? Después voy a tener que demostrar si ese límite es finito, cuál es el límite. Porque este teorema no me dice cuál es el límite, me dice simplemente que existe. Es uno de los llamados teoremas de existencia en la matemática, que me dicen que algo sencillamente existe, pero no me dice cómo hallarlo. Pero bueno, es muy interesante porque ya puedo descartar que esta sucesión va a tener un límite, ¿no? Bien, vamos a ver un ejemplo. Tengo esta sucesión, cuyo término general es r a la n, donde r es un número comprendido entre 0 y 1. ¿Está bien? ¿Qué podemos ver de esta sucesión? ¿Qué podemos analizar? Primero, que si r es un número comprendido entre 0 y 1,
todos los términos de la sucesión van a ser mayor a 0, van a ser términos positivos. Entonces, ¿recuerdan cómo podemos ver si esta es una sucesión monótona? Si yo tengo la seguridad de que todos sus términos son positivos, era haciendo el cociente entre un término y su siguiente, ¿no? En este caso el término a sub n más 1 lo obtenemos reemplazando por n más 1 aquí donde dice n, y el término a sub n es este que está aquí. Entonces tenemos este cociente, podemos simplificar r a la n en numerador y denominador, y esto me queda r. Entonces fíjense, el cociente de estos dos términos es r, y r es un número menor que 1. Entonces lo que podemos ver aquí, que esta sucesión es una sucesión monótonamente decreciente. ¿Por qué? Porque este cociente es un número más chico de 0 que 0, y además porque todos los términos son positivos. Si yo no tengo la seguridad de que todos los términos son positivos, al hacer este cociente no puedo asegurar esto. Bien, pero aparte de esto, aparte que del hecho de poder concluir que esta sucesión es monótonamente decreciente, al ser todos subtérminos mayores a 0, ¿verdad?, yo puedo ver que esta es una sucesión acotada. ¿Está bien? Porque si cada término es menor a su anterior, pero por otra parte todo término es mayor a 0, estamos en presencia de una sucesión acotada. Entonces, si yo sé que esta sucesión es monótona, decreciente y acotada inferiormente, uniendo estas dos conclusiones, lo que yo puedo decir es que esta sucesión tiene un límite finito. No sabemos de cuánto es, pero sí sabemos que tiene. ¿Cómo podemos tratar de calcular cuál es este límite finito que no sabemos cuánto es? Bueno, fíjense que este límite sí o sí tiene que ser un número positivo, porque todos los términos de la sucesión son números positivos. A lo sumo puede llegar a ser 0, pero nunca puede ser un número negativo. Si la sucesión tiene todos los términos positivos, nunca va a ser un número negativo. Y uno sospecha muy bien que el límite de esta sucesión es 0. ¿Está bien? Es algo que uno intuye. De hecho, si uno hace cuentas y n empieza a hacerse suficientemente grande, uno va a poder ver que a sub n va a tender a 0. Pero ¿cómo podemos demostrarlo que esto es así? Vamos a demostrarlo mediante la reducción al absurdo. Lo primero que vamos a suponer es que el límite, este límite es mayor a 0. Es un número positivo mayor a 0. Entonces, si esto es así, el límite de este cociente para n tendiendo a infinito, el límite, fíjense, de a sub n más 1 va a ser L, y el límite de a sub n también va a ser L. Fíjense esta importante propiedad, ¿no? Si yo tengo el límite de a sub n tendiendo a infinito y es L, el límite de a sub n más 1 también va a ser L, porque es lo mismo el límite de una sucesión a sub n que calcularle el límite al siguiente. Es exactamente lo mismo, porque las dos van a tender a lo mismo. Es simplemente la sucesión corrida, podemos decir, a sub n más 1. Entonces, hacer esto sería lo mismo, sabiendo que los dos tienen límite finito, hacer este cociente. Y al tener el mismo límite, este cociente da 1. ¿Está bien? Así que el límite de todo esto da 1. Estamos suponiendo que L es mayor a 0. Por eso podemos simplificar aquí y que esto dé 1. Bien. Pero por otra parte yo sé que el límite de n tendiendo a infinito de este cociente, podemos reemplazar esta expresión por esto, ¿verdad? Y esto es r. Entonces este límite es r. Entonces,
hemos calculado la misma cosa de dos maneras distintas, esto y esto. Aquí ha dado 1 y aquí ha dado R. O sea que para que este resultado tenga sentido, R tiene que ser igual a 1. Esto tiene que ser lo mismo que esto, pues es la misma cosa. Pero fíjense, R no puede ser igual a 1, porque por hipótesis R era menor a 1. Por lo tanto, esto es un absurdo. ¿Por qué se generó este absurdo? Porque yo supuse que L, es decir, el límite de esta sucesión, era mayor a 0. Entonces, el límite de esta sucesión no es mayor a 0, no es un número negativo, como dijimos al principio, por ser una sucesión de números positivos. Entonces, no queda otra que este límite sea igual a 0. Una muy linda manera, mediante reducción al absurdo, de demostrar esto. Vamos a calcular ahora el límite de esta misma sucesión, pero cuando R es mayor a 1. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que esta sucesión también, todos los términos van a ser positivos, por ser R un número positivo elevado a otro número positivo, todos los términos van a ser positivos. Entonces, este cociente, que es el mismo cociente que este, lo hacemos de vuelta, simplificamos R a la n en el numerador con el R a la n en el denominador, y esto nos quedaría R. Pero aquí R es mayor a 1. Por lo tanto, si la sucesión es de números positivos, y si este cociente es un número mayor o igual a 1, esta sucesión es una sucesión monótona creciente. ¿Está bien? Monótona creciente. Y otra cosa que puedo ver es que esta sucesión no es acotada. No es acotada. Es muy fácil de ver eso. No es una sucesión acotada. Entonces, si no es acotada y si mi sucesión es monótonamente creciente, ¿qué me indican esos dos hechos? Que el límite de R a la n tendiendo n a infinito es más infinito. ¿Está bien? Este es un ejemplo de cómo poder usar el teorema de sucesiones monótonas para calcular límites. Hay límites que gracias a este teorema podemos saber cuánto valen, y lo vamos a utilizar mucho en ciertas demostraciones que vamos a ver más adelante para calcular ciertos límites especiales. Espero que hayan entendido este teorema, cómo usarlo, cómo aplicarlo. Si quieren proponer un ejercicio acerca de esto, pueden hacerlo si se suscriben al canal. Y bueno, los espero en el siguiente video. Hasta luego.